Hola, buenos días. Vamos a ver este tema de cómo hay que ver el presente y el futuro cuando se invierte desde dos puntos de vista. Por un lado, la gente que aún no ha empezado a invertir y por otro lado, los que ya invertís, porque creo que merece la pena hacer algunas aclaraciones sobre este tema también para los que ya invertís. Creo que una de las cosas que más frena a mucha gente para empezar a invertir es que creen que si lo hacen, sí creen que su futuro va a ser mejor, pero piensan que de momento el presente va a ser peor. Y esa duda entre elegir un futuro mejor y un presente peor, pues les tiene como paralizados y hacen que vayan dejando pasar el tiempo. Pero lo curioso es que todo el mundo que empieza a invertir ve que le pasa justo lo contrario, que en el momento en que empieza a invertir, empieza a gastar menos dinero, pero siente que ya está viviendo mejor en el presente. Y esto les pasa incluso a los que invirtieron, a pesar de que pensaban que sí, que el futuro iba a ser mejor, pero de momento iban a vivir un poco peor en el presente. Estas personas se deciden a invertir porque creen que es necesario hacer este sacrificio, entre comillas, en el presente para vivir mejor en el futuro. Pero en cuanto empiezan a invertir, se sorprenden de que sucede a lo contrario de lo que ellos pensaban. Es decir, cuando empiezan a ahorrar e invertir, empiezan también a disfrutar más de la vida en el presente y empiezan a ser más optimistas. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque en general lo que hay que buscar en la vida es el equilibrio. Y aquí no me refiero solo a nuestra vida como inversores, sino a la vida en general. Creo que está claro que sería una situación muy desequilibrada que alguien ahorraste todo el dinero que ingresa sin gastar ni un solo céntimo. Pues igualmente también es una situación muy desequilibrada el caso de mucha gente que lo que hace es gastar todo lo que ingresa sin ahorrar ni un solo céntimo. Dejando aparte la gente que realmente, y eso es así porque existe esta gente, que tiene unos ingresos tan bajos que es imposible que ahorre, pues para el resto de la gente gastar todo el dinero que ingresa, creo que más que una forma de disfrutar el presente lo máximo posible, para mí es una consecuencia de que esta gente no ve nada claro el futuro. Es decir, no hacer nada pensando en ese futuro que no se quiere ver, que es como una forma de intentar huir de ese futuro. Pero claro, huir del futuro es imposible porque cada segundo que pasa estamos entrando en lo que un segundo antes era el futuro. Además, cuando una persona quiere huir del futuro, creo que generalmente es porque tampoco le gusta su presente. Así que el problema real que creo que tienen estas personas es que están como atrapadas entre un presente que realmente no les gusta y un futuro que creen que va a ser como mucho igual que este presente que no les gusta. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Pues si consiguiéramos que esas personas cambiasen su expectativa sobre el futuro, conseguiríamos que viesen mucho más claro ese futuro e inmediatamente, automáticamente, eso les haría ser más optimistas sobre ese nuevo futuro que ven ahora que lo piensan que va a ser bastante mejor. Y a su vez eso les llevaría a tener un mejor presente. Porque el presente habría pasado de ser la espera de un futuro que no se ve nada claro a ser la antesala de otro futuro distinto que ahora sí se desea vivir porque se ve mucho mejor y más claro. Es la diferencia entre vivir el presente realmente sin ilusión porque no se quiere que llegue el futuro o vivir ese mismo presente con ilusión porque ahora sí se quiere que llegue ese futuro que se ve como más ilusionante y más esperanzador. Ya sabéis que yo creo que la economía es el resultado de la ilusión que tenga la gente por el futuro. Y esto se nota tanto a nivel de un país o continente o del mundo entero, como a nivel individual de cada persona. Además, creo que esta relación entre la economía y la ilusión se da en los dos sentidos. Por un lado, si la gente tiene más ilusión por vivir, la economía va mejor. Y por otro lado, si a una persona la economía le va mejor, pues esa persona tiene más ilusión por vivir. Es importante que veáis claro que esto no quiere decir que cuanto más dinero se tenga, más ilusión se tenga. De forma que las personas que tienen más dinero serían las que tendrían más ilusión por vivir y las que tengan menos dinero tendrían muy poca ilusión por vivir. Esto supondría que el dinero sería lo único que importaría y no es así. Lo que yo quiero decir es algo muy distinto a esto. Puede suceder, por ejemplo, que una persona que tenga 1.000 millones de euros tenga menos ilusión por vivir por las circunstancias que sea que otra que tiene 100 euros. Lo que yo quiero decir con todo esto es que esa persona que ahora tiene 100 euros puede hacer mucho por mejorar su presente y su futuro si empieza a ahorrar e invertir en lugar de seguir gastando todo lo que ingresa en cosas que la mayoría de las cuales ni siquiera las recuerda luego. Porque fijaros que en el fondo ahorrar e invertir es construir nuestro futuro. Las personas dedicamos tiempo y energía a las cosas que queremos y no se la dedicamos a las cosas que no queremos. Si una persona gasta todo el dinero que ingresa en el presente, pues no está dedicando nada de tiempo ni de energía a construir su futuro. Así que probablemente cuando llegue ese futuro que no ha querido construir, no le va a gustar. Y ese futuro llegará dentro de un segundo como vimos antes, porque es una cosa continua y constante. Sin embargo, si esa misma persona empieza a ahorrar e invertir, estará empezando a construir su futuro.
Y eso automáticamente le cambia la forma de ver la vida en todos los sentidos, no solo en lo que aparentemente está relacionado con el dinero. Y esta nueva forma de ver la vida es lo que le hace mejor vivir a esa persona ya en el presente por dos motivos. El primero es lo que acabamos de ver, que acaba de cambiar un futuro al que realmente no quería llegar por un futuro que ahora sí que le hace ilusión, vivirlo y llegar a él. Y el segundo es que empieza a apreciar mucho más las cosas que consigue en el presente con el dinero que gasta ahora. De forma que gasta menos dinero, pero aprecia más las cosas que consigue con esa menor cantidad de dinero. El resultado de esto es que esa persona empieza a disfrutar ya mucho más del presente. Es como si antes lo que estuviese haciendo fuese realmente deshacerse de su dinero, como si eso le fuese a llevar a deshacerse de ese futuro que no quiere vivir. Y ahora, en lugar de estar deshaciéndose de su dinero cuando gasta menos, porque está invirtiendo, es como si su mente se centrase más en las cosas que consigue a cambio de ese dinero y en qué puede hacer con ellas y cómo las puede disfrutar ahora en el presente. Por eso esa especie de misterio de cómo es posible que cuando empiezas a ahorrar e invertir, a la vez gastas menos dinero, pero vives mejor, creo que tiene una explicación muy lógica que es la que acabamos de ver. Y pasamos ahora a hablar de los que ya ahorráis e invertís desde hace tiempo. ¿Invertir consiste en gastar la mínima cantidad de dinero posible para ahorrar lo máximo posible? Pues no consiste en eso. Como os he dicho antes, yo creo que la vida es una cuestión de ir buscando equilibrios. Y de la misma forma que gastar todo lo que se ingresa es un desequilibrio, querer vivir sin apenas gastar nada como huyendo del presente es otro desequilibrio. Y hay que procurar evitar las dos cosas. No debemos querer ni huir del futuro ni tampoco huir del presente. Como todos sabemos, la situación laboral es la que es desde hace mucho tiempo y eso hace que mucha gente esté deseando dejar de trabajar lo antes posible. Si es hoy, mejor que mañana. En estos casos, pues puede aparecer la tentación de no gastar ni un solo céntimo que no sea imprescindible para así conseguir dejar de trabajar lo antes posible. Hay casos de gente con ingresos muy altos a los que esto les puede funcionar en un plazo relativamente corto de tiempo. Y entonces en estos casos, pues ya depende de la persona si le merece la pena dedicar ese tiempo o no a conseguir dejar de trabajar lo antes posible. Pero lo habitual es que con unos ingresos normales, ahorrar demasiado lleve a no disfrutar del presente durante demasiado tiempo. Y eso no es bueno y además puede llevar a generar una cierta ansiedad. Puede haber gente que lo quiera hacer así, a pesar de todo, y que para esa gente sea la mejor alternativa o la menos mala. Pero en general creo que esta no es la mejor alternativa para la mayoría de la gente. Y que en la mayoría de los casos lo mejor es ahorrar para invertir, por supuestísimo, pero no lo máximo posible, y a costa de sacrificar el presente. Recordad lo que vimos antes, no hay que intentar huir ni del futuro ni tampoco del presente. ¿Y cuál es el término medio ideal? Pues eso ya es algo que tenéis que buscar cada uno de vosotros porque no hay una fórmula para calcular esto. Con exactamente los mismos ingresos en la misma situación laboral, pues a lo mejor para Alberto lo ideal es ahorrar 500 euros, para Felipe 350 y para Ana 200. Para mí lo importante es que os quede claro que tanto Alberto como Felipe como Ana viven muchísimo mejor ahorrando e invirtiendo, sin comparación posible, que si se gastasen todo lo que ingresan. Pero a la vez cada uno de ellos debe buscar su propio punto de equilibrio entre el dinero que ahorra e invierte para su futuro y el que gasta para disfrutar su presente. Y una cosa muy importante es que con este punto de equilibrio tampoco hace falta que acertéis a la primera, porque podéis ir haciendo ajustes y cambios cuando sea necesario. Si en un momento de vuestra vida tenéis la sensación de que podríais ahorrar un poco más y vivir igual de bien, pues está bien que ahorréis un poco más. Y si en otro momento de vuestra vida pues tenéis la sensación de que estáis ahorrando demasiado y que si ahorraseis un poco menos viviríais bastante mejor, pues lo suyo es que gastéis un poco más. Y yo me despido ya, hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.